A pesar de todo, Jacobo seguía obstinado en su resistencia. Contaba con ir a Francia para obtener refuerzos, regresar luego, expulsar al invasor y llevar a cabo sus proyectos. El rey supo ocultar sus planes de huida para no perjudicar sus futuras negociaciones, mientras despachaba embajadores a Guillermo, entre ellos a Halifax, por su parte. El príncipe de Orange recibió afablemente a los emisarios regios en la posada del Oso, cerca de Hungerford, pero Jacobo rechazó las razonables condiciones propuestas por Guillermo. Acto seguido salió de Londres con el mayor secreto y partió hacia la costa, donde pensaba embarcarse. Poco después de Navidad, Jacobo consiguió atravesar el Canal de la Mancha en un barquichuelo de pescadores. La deserción de Juan Churchill. Entre los personajes que abandonaron a la sazón a Jacobo II figuraba Juan Churchill, su favorito y el mejor oficial de su ejército. Churchill había mandado a las tropas realistas en Salisbury hasta el momento en que se pasó al bando del príncipe Guillermo. Su versión de alianzas, que le acarrearía amargos reproches en el futuro. Abandonar al rey en aquellos momentos era, si no excusable, en cierto modo comprensible, pero engañarlo con tretas refinadas y burlarse de él cuando se hallaba en situación desesperada estaba en contradicción manifiesta con los principios de honor aplicados por los adversarios de Churchill. El estadista Winston Churchill, descendiente de Juan, se muestra disconforme con esta manera de enfocar las cosas. En su opinión, el joven militar se compenetraba en su modo de pensar y de sentir con el pueblo inglés, con su confesión religiosa y su ideal de libertad, que lo convirtieron en un rotundo adversario de la hegemonía francesa en Europa. Winston Churchill sugiere que su célebre antepasado ya presentía en 1688 el ideal por el cual el propio Winston combatiría toda su vida. Juan Churchill, mundialmente famoso más tarde con el título de Duque de Marlborough, nació en 1650 en el condado de Devon, hijo de Winston Churchill, noble perseguido por Cromwell por su adición a Carlos I. Nombrado paje del duque de York, Juan participó en la expedición a Tánger, donde se distinguió por su valor. A su regreso a Inglaterra fue nombrado capitán en el ejército auxiliar enviado por Carlos II a Flandes. En 1672 se distinguió en el asedio de Nimega. Obtuvo la protección de Turena, del que fue discípulo. Al regresar a Inglaterra en 1677 con el grado de teniente coronel, le dieron el mando de un regimiento. Contaba entonces 27 años. En 1680 contrajo matrimonio con Sarah Jennings. 2 años más tarde era agraciado con el título de barón y coronel del tercer regimiento de la Guardia. Cuando en 1685 subió al trono Jacobo II, fue nombrado gentilhombre de la corte y colmado de favores, lo que no impidió que se pasara al bando de Guillermo III de Orange, quien lo nombró teniente general y duque de Marlborough, y lo puso a la cabeza del ejército procedente de los Países Bajos. Guillermo III, rey de Inglaterra. Guillermo de Orange se enteró de la fuga de Jacobo II el 23 de diciembre por la tarde. Tenía el camino totalmente despejado. La primera medida de Guillermo fue dar al embajador de Francia 24 horas para marcharse del país. El holandés victorioso lograba así el primero y acaso el más importante de sus objetivos, acabar de una vez con la sujeción en que Francia mantenía el gobierno de Inglaterra. Acto seguido, Guillermo convocó un parlamento enteramente libre que celebró su primera sesión el 22 de enero de 1689. Los diputados discutieron apasionadamente acerca de la situación del trono vacante. Al huir Jacobo, ¿había renunciado jurídicamente a la corona de Inglaterra o simplemente había abandonado el país? Era discutible si había infringido Jacobo el contrato que ligaba al trono con el pueblo, mereciendo de este modo ser destronado por el Parlamento. ¿Podía a su vez este Parlamento proclamar rey a Guillermo de Orange o simplemente nombrarlo regente y disponer que reinara en nombre de Jacobo II? La Cámara de los Comunes fue la primera en dar la respuesta. El 29 de enero de 1689 resolvió que el trono quedaba vacante y que Jacobo había perdido todos sus derechos al mismo. La Cámara de los Lores, en cambio, se negó a ratificar esta interpretación política. El país se halló al borde de una crisis gravísima. La decisión partió al fin del propio príncipe de Orange, asesorado por el marqués de Halifax en calidad de canciller del reino. Guillermo se percataba que Jacobo al huir le había dejado la pelota en los pies, como dice un historiador británico, y que en lo sucesivo le sería fácil obtener mucho más de cuanto creyera en un principio y suceder incluso a su suegro, Jacobo II, en el trono de Inglaterra. En consecuencia, Guillermo dio a entender con toda claridad a Halifax que no se contentaría con una simple regencia. No he venido a Inglaterra a fundar una república, le dijo, y tampoco a convertirse en el príncipe consorte de María. Por supuesto, Guillermo exigía sencillamente ceñir la corona británica. Si ello no era posible, se apresuraría a marcharse del país.
Luis XIV, cruel y aislado. Sorda oposición al absolutismo del rey Sol. Durante un año, desde septiembre de 1689 hasta el otoño siguiente, apareció en Holanda un periódico titulado Suspiros de Francia que languidece por su libertad, cuyo redactor era un sacerdote católico francés que más tarde hubo de emigrar trasladándose primero a Holanda y después a Inglaterra. Aquella publicación atacaba duramente el poder absoluto de Luis XIV, considerándolo el origen de cuantas miserias agobiaban a los franceses. Dicho libelo de propaganda ofrece tan notable interés para poder juzgar los efectos causados por la Revolución Inglesa de 1688 en el continente. Según manifestaba otro de aquellos libelos, el tirano de Versalles había perdido la partida desde el advenimiento de Guillermo III al trono de Inglaterra. En otra de tales publicaciones, su autor anónimo, por supuesto, afirma que se oía suspirar a menudo en los campos de Francia a los aldeanos: ¿cuándo vendrá el príncipe de Orange a sacarnos de nuestra miseria? Una vez consolidado en el trono, el príncipe de Orange sentó los primeros jalones de su campaña de liberación. De hecho, fue Guillermo, y no el autócrata francés, quien tomó la iniciativa de los acontecimientos que se avecinaban en Europa. En aquellos momentos, Luis XIV se creía en el apogeo de su grandeza. Europa temblaba ante su presencia. París erigía en honor suyo arcos de triunfo y le ofrecía el dictado de grande. Su corte lo trataba como un semidios. Grandes señores, sacerdotes y magistrados no le hablaban sino rindiéndole idolatría y expresándole efusiones de entusiasmo tan continuadas y unánimes que bastaban para alucinar el espíritu del hombre más sereno. Pelisson lo llamaba un milagro visible. Lebrun, que pintaba su apoteosis en las galerías de Versalles, tan pronto lo comparaba con Júpiter, con Hércules o con Alejandro. El duque de la Feuillée le erigía una estatua en la Plaza de las Victorias y, como atestigua la condesa de Choisy, celebró su inauguración dando en torno de ella 3 vueltas a caballo y a la cabeza del regimiento de guardias, con todas las ceremonias que los paganos practicaban en otro tiempo ante las estatuas de sus emperadores. Este sentimiento de adoración llegó a apoderarse del propio rey y lo inundó de narcisismo, como cuando entonaba él mismo los himnos de alabanza que le había compuesto Quinault. Para conservarse rodeado de estas nubes de incienso, sostener su prestigio y mantener siempre viva la admiración, la dignidad real buscó en el temor y la violencia una superioridad que debía menos a la oposición pública que a la fuerza. Con el tiempo esto constituyó su perdición. Para encontrar recursos dejó agotada la nación. Para decirlo con palabras del marqués de la Fère, la autoridad de Luis XIV había llegado a un grado tal que era gravosa a sí misma. La campaña del Palatinado. En otoño de 1688, Luis XIV, olímpicamente indiferente al odio que tantos franceses sentían por él y por su régimen, había invadido el Palatinado al frente de sus tropas, contando con una rápida decisión de la guerra a su favor. Comenzó entonces la espantosa tragedia de la destrucción y el saqueo del Palatinado. Los soldados franceses construyeron en 3 localidades distintas inmensos depósitos para almacenar el botín, que los soldados arrancarían a la población. Acto seguido fueron enviadas las tropas a las diversas comarcas del país a fin de que llevaran a cabo su tarea sin el menor miramiento. En el caso de que algún ciudadano se negara a ceder sus bienes más preciados, lo colgaban por los pies de la chimenea de su casa hasta que entraba en razón. La caballería, los temibles dragones, integraba la vanguardia de cada una de las expediciones. A continuación, los carromatos de botín. Luego seguían los alemanes capturados como rehenes, a menudo atados de 2 en 2. Cerraba la marcha un destacamento de infantería. Las atrocidades cometidas fueron todavía más inhumanas que durante la Guerra de los 30 años, pues no se perpetraban por relativa necesidad, sino a sangre fría, bajo la inspección de los propios oficiales, que tenían a menudo que emborrachar a sus hombres para que realizaran aquella deplorable labor de verdugos. En muchas localidades, al saqueo sucedía la destrucción total. Ciudades históricas como Worms y Espira fueron incendiadas, aunque la devastación más tristemente célebre fue la de Heidelberg, iniciada en 1689 y consumada años después. Las ruinas de su castillo conservan aún vestigios del vandalismo de la soldadesca invasora. El rey Sol pretendía de este modo aniquilar de una vez para siempre la resistencia alemana. No es extraño, pues, que la invasión y saqueo del Palatinado contribuyesen tanto a incrementar el odio que Alemania sentía hacia el monarca francés. Louvois era quien inspiraba a Luis XIV aquellos medios terribles y bárbaros de destrucción, como dignos de su grandeza, mandando que se entregase a las llamas todo el Palatinado hasta no quedar más que cenizas. Ello provocó la reacción europea.
La Dieta de Ratisbona declaró la guerra a Luis XIV el 14 de febrero de 1689 y dispuso un levantamiento general contra los enemigos del imperio y de la cristiandad, que parecidos a las naciones bárbaras han hundido al pueblo en la más indigna esclavitud y no tienen ningún remordimiento de tratar a los católicos con una crueldad de que los mismos turcos se hubieran avergonzado. Uno de los generales franceses adquirió celebridad por su feroz barbarie, Mellac, ejecutor de las crueldades de Louvois, quien durante 2 años solo se ocupó en incendiar bosques y poblaciones. Su nombre era el terror de aquella pobre gente. Para adquirir un aspecto todavía más feroz, acostumbraba a dormir en compañía de lobos. Primera coalición contra Francia. La campaña del Palatinado provocó una guerra europea. En 1688 algunos estados alemanes, entre los que figuraban Brandeburgo, Sajonia y Hannover, se comprometieron a defender la frontera del Rin. En noviembre del mismo año, Francia declaraba la guerra a la República de las Provincias Unidas y a España en abril del año siguiente. En mayo de 1689, el emperador, en guerra ya contra Francia, firmaba en Viena con la República de las Provincias Unidas una alianza que revestiría con el tiempo una enorme importancia política y cuyo objetivo era restablecer las fronteras modificadas por los tratados de Westfalia y de los Pirineos. El tratado comprendía además una cláusula secreta por la que las Provincias Unidas se comprometían a favorecer la elección de José, hijo del emperador, para el título de rey de los romanos, en el caso de que Carlos II de España muriera sin herederos. Holanda prometía también apoyar las reivindicaciones del emperador al trono español. Inglaterra se adhirió al Tratado de Alianza en septiembre de 1689. En junio de 1690 España se unió al mismo y en octubre del mismo año el reino de Piamonte-Saboya. De este modo se fue forjando la gran alianza que trataba de garantizar la libertad europea, frenando las ambiciones de Luis XIV. La idea inicial de la misma procedía del barón de Lisola, si bien su realización positiva debe atribuirse a Guillermo III de Inglaterra, que avanzaba así el paso decisivo para el cumplimiento de lo que creía su misión política primordial, la suerte a que estoy destinado, como él mismo decía. Por primera vez Luis XIV luchaba sin aliados. El monarca francés se hallaba enteramente solo ante el odio y la angustia acumulados en todos los países europeos. Las andanzas de Jacobo II. Jacobo II, su familia, su hijo y algunos familiares más se habían instalado en el Palacio de Saint-Germain en calidad de invitados de Luis XIV. Jacobo II puso empeño en informar al mundo entero de que había sido recibido en Francia con todos los honores y que gozaba del más amplio apoyo por parte del monarca francés. Aquellos que habían seguido a Jacobo en el destierro hicieron también todos los esfuerzos imaginables para corroborar esta impresión. Se cuenta que un día le preguntaron a uno de estos palaciegos cómo habían sido acogidos por Luis XIV, el rey inglés y sus allegados. El petulante cortesano respondió recitando un versículo del Salmo 110. Y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que haya convertido a tus enemigos en escabel para tus pies. Jacobo, a principios de 1689, propuso a Luis XIV sus proyectos de invasión de Irlanda para reanudar allí la lucha contra Guillermo. El rey Sol alentó sus designios, poniendo a algunos oficiales de su ejército a disposición del desterrado, aunque negándose a facilitarle tropas francesas. Una vez en Irlanda, Jacobo II y dichos oficiales franceses organizaron un ejército que durante algún tiempo mantuvo a la mayor parte de la isla bajo su poder. A tal efecto, Irlanda empezó a adquirir mucha importancia para el desarrollo ulterior de la guerra, y Luis rectificó entonces su primera decisión y envió tropas francesas a Jacobo, iniciativa que impulsó a Guillermo III a trasladarse a Irlanda para combatir personalmente a su antecesor en el trono de Inglaterra. Los acontecimientos evolucionaron con rapidez. En los Países Bajos meridionales, donde había proseguido la lucha con posterioridad a la declaración de guerra al Reino Unido, las tropas sufrieron una grave derrota en las cercanías de Fleurs en 1690. Pocos días después sobrevino una nueva catástrofe para los coaligados. Los franceses habían incorporado su flota del Mediterráneo a su escuadra anclada en el puerto militar de Brest y operaban entonces en la Mancha con la mayor formación naval que jamás poseyeran. Los marinos franceses se enfrentaron con los aliados inferiores en número, alcanzando la victoria naval de Bessieres frente al condado de Sussex. Pese a la acción de Bessieres tan importante, se produjo otro acontecimiento más decisivo. Guillermo III infligió a Jacobo II en el río Boyne, al norte de Dublín, una completa derrota. Jacobo perdió toda su moral y huyó a Francia para iniciar un segundo y definitivo exilio.